Bien, pues comenzamos, como os decía, este tema 2 puramente introductorio, pero con mucha enjundia, al que probablemente volveréis cuando avancéis, sigáis adelante en los temas posteriores. Este es el objeto de estudio de esta asignatura, el razonamiento, nuestra capacidad para realizar inferencias. Es, obviamente, un proceso cognitivo básico. Sí, fundamentalmente nos permite generar, concluir, a partir de determinada información, consecuencias, conclusiones, relaciones, predicciones, explicar sucesos y, sobre todo, generalizaciones, crear a partir de la experiencia concreta, generar una definición que pueda ser aplicable o que normalmente aplicamos a experiencias que todavía no tuvimos. Es, como os decía, un proceso fundamental. Y lo abarca todo, es decir, participa en buena parte de todo nuestro quehacer como individuos y como sociedad, como colectivo. De hecho, pues, la ciencia, el método hipotético deductivo, utiliza los dos elementos para formular hipótesis, los dos tipos de razonamiento fundamental, y para deducir conclusiones y explicaciones. Eso lo conocéis desde hace tiempo. La estadística inferencial, se ve en segundo, en diseños, utiliza estos principios. Es algo que no solo está en los aspectos más técnicos, sino que lo utilizamos cotidianamente. Es fundamental para el sentido común, es fundamental para la comprensión del lenguaje. Imprescindible, nos permite resolver pronombres, a qué nos referimos con él o con ella, en una frase determinada, las anáforas, algo muy parecido, una función muy semejante a la de los pronombres. Podemos entender metáforas, el doble sentido, el sarcasmo, algo tan vital para los humanos como el sentido común, como el sentido del humor, tan relacionado con la inteligencia. Todo esto requiere estos procesos de inferencia. Por lo tanto, estamos hablando de algo fundamental para el ser humano. Eso no significa que ya de partida entendamos que somos fundamentalmente racionales en el sentido clásico. Es importante este mecanismo, pero quizá no funciona tal y como se suponía inicialmente. Bueno, dos tipos de inferencia, deducción e inducción. Más formalmente, inferencia deductiva o inferencia inductiva. La deducción, tendremos capítulos dedicados a esto, hace evidente, esto es muy importante, hace evidente información de la que ya se dispone. Sí. Toma una serie de afirmaciones, lo veremos con más calma, y sobre ese conjunto de afirmaciones deriva una conclusión. Y esta conclusión lo único que hace es hacer evidente algo que ya está presente en estas afirmaciones. La deducción, por lo tanto, no es más que una forma de sacar a la luz, si no era evidente ya, algo que está presente en la información de partida. Nos importa además, como vamos a plantear problemas de inferencia deductiva y también tareas de inferencia inductiva, nos interesa tener muy claro cuándo la inferencia está correctamente resuelta y cuándo no lo está. Veremos a lo largo de los capítulos que precisamente así es como se pone a prueba este tipo de cuestiones. Se hacen estudios, experimentos, en las que se le plantea a alguien pues, un argumento deductivo, un argumento inductivo, y se evalúa la respuesta en función de
que se entiende por correcto, obviamente, y que no se da por correcto. En el caso de la deducción hablamos de deducciones válidas si las conclusiones se siguen, fijaos, necesariamente de la información de partida. Esto ahora lo vamos a entender mejor más adelante, pero es muy importante. Aquello que se concluye tiene que seguirse necesariamente de esta información de partida. Veremos que a esta información de partida la vamos a ver en forma de expresiones, de afirmaciones, normalmente. Bueno, tiene sus matices, lo denominamos premisas, y la conclusión tiene que seguirse necesariamente. Veremos la diferencia entre una conclusión que se deriva necesariamente de las premisas y algo que está en la conclusión pero que no se sigue necesariamente esas premisas. En cambio, para la inducción, vamos a matizar todo esto más adelante, con lo cual, si ahora no se ve muy claro, lo veremos claro. La inducción es un problema o una forma de razonamiento totalmente diferente, porque en lugar de hacer evidente información que ya está incluida en lo que sabemos, por decirlo de una forma, crea, ¿veis? Crea así en cursiva, crea entre comillas información. Porque normalmente se da en contextos en los que, partiendo de una información previa, como nos pasaba aquí, generamos una afirmación que intenta englobarlas a todas ellas. A esto lo denominamos generalización. Veremos ejemplos para entenderlo. A partir de una serie de experiencias personales más o menos sistemáticas, acabamos deduciendo frases del estilo de, pues todos los X, lo que sea, son de esta manera. Aunque nuestra experiencia se limita a un conjunto muy pequeño, probablemente, de esos X. Pero llegamos a la convicción, partiendo de esa experiencia directa con ejemplares concretos, de que esas características son tan estables que se las podríamos aplicar incluso a casos que no conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, estamos tratando a esos casos que no conocemos como si los conociésemos, porque estamos haciendo afirmaciones sobre eso. Todas las personas con estas características son lo que corresponde. Cuando realmente no conocemos a todas las personas, conocemos a unas cuantas y creemos que tienen unas características comunes específicas que nos permiten entender que las experiencias que tuvimos con esas personas en concreto van a ser las mismas que vamos a tener, si se da el caso, con personas, con otras que aún no conocemos, pero que tienen esas mismas características. Estamos generalizando. De hecho, la generalización es muy importante para la ciencia. Lo que se hace un experimento, un estudio sobre una muestra, tiene que generalizarse a la población. Pero las personas que desarrollaron ese estudio no conocen a la población. Están afirmando algo sobre individuos y sobre casos particulares que no conocen. Están generalizando. Esa generalización es una inferencia inductiva. Y ya no hablamos de validez en el sentido que podríamos hablar en la inferencia deductiva, que sí está sometida a reglas lógicas muy claras, muy simples y conocidas, sino que hablamos de que las conclusiones, en lugar de ser válidas, son probables. Y están asociadas normalmente a la convicción que la persona que realiza esa inferencia inductiva tiene respecto a su propia experiencia. ¿Sí? Es decir, yo conocí, imaginaos, a 10 personas con una serie de características y todas esas personas hacían algo muy concreto y muy específico, todas, sin exclusión. Está la convicción que tengo de que eso es así, que me permito decir que todas las personas que no conozco, no solo esas 10 que conozco, sino todas las que no conozco, van a comportarse de esa manera. ¿Estoy seguro de eso? Absolutamente no. Es una afirmación que está sometida
a contrastación. De ahí viene el proceso de contrastación de la ciencia. Por lo tanto, es una afirmación que puede ser probable. Veremos de qué forma podemos estar más, de alguna manera, seguros, entre comillas, siempre seguro de que esa inferencia inductiva puede ser exitosa o no. Pero es muy diferente a la deductiva. La deductiva está basada en reglas y en este principio de necesidad. Y en cambio la inducción simplemente genera afirmaciones que están sometidas a la probabilidad. Probablemente las cosas son como plantee nuestra inferencia inductiva. Y ahí es donde viene la probabilidad. Tenemos un capítulo dedicado al razonamiento probabilístico porque está asociado a estas cuestiones de inferencia inductiva. Lo que os decía, que es un esquema genérico en todos los capítulos. La investigación en este área de la psicología siguió un esquema que nació, inicialmente se planteó el análisis lógico clásico. Es decir, si nosotros razonamos, pues deberíamos usar la lógica, que es el arquetipo del razonamiento. Aunque no utilicemos la misma terminología, se suponía, y en algunos casos se sigue suponiendo, que tenemos ese recurso cognitivo, es decir, de alguna forma nuestra mente utiliza las reglas de la lógica. A lo mejor no lo verbalizamos de la misma forma en la que lo puede verbalizar un experto o una experta en lógica. Quizá no hablemos de operadores tal y como puede hablar el lógico matemático, pero esas operaciones formarían parte, para muchos autores, una parte innata en nuestra capacidad para razonar. Tendríamos, por decirlo así, un módulo lógico en nuestra mente que nos permite resolver las tareas típicas de razonamiento lógico. Desde ese punto de vista inicial, muy en línea con lo que nuestra cultura defiende sobre el ser humano, nos definimos como seres racionales, entendemos que la capacidad para pensar es lo que nos diferencia de otros animales, por lo tanto nos hace especiales, y estamos encumbrados y muy orgullosos de esa capacidad de razonamiento, de esa capacidad de ser racionales y de pensar y reflexionar sobre el mundo de una forma en la que creemos que los animales, por ejemplo, no son capaces. Luego veremos que las personas tampoco. O sea que nuestro viaje comienza aquí, pero nos llevará a otro camino. Por lo tanto, este análisis lógico clásico fue muy influyente inicialmente, no solo porque proporcionó las tareas experimentales, es decir, las pruebas que se plantearon a las personas para que las resolviesen y para evaluar si su comportamiento, si sus respuestas eran adecuadas o no, sino que incluso yendo más allá, se usó como un modelo normativo, no solo generaba las tareas, sino un modelo normativo que decidía cuándo nuestro razonamiento era correcto, racional, o cuando divergíamos de ese modelo normativo. ¿Qué se descubrió ya desde el principio? Pues que nuestra capacidad para resolver las tareas, nuestro rendimiento, es a veces enormemente decepcionante si lo comparamos con el modelo normativo. Veremos a lo largo de los capítulos, matizaremos esto de enormemente decepcionante, porque eso no quiere decir que no razonemos. La idea básica es que razonamos de una forma diferente. Podemos en determinados momentos tener un comportamiento absolutamente compatible con el modelo normativo clásico y en otros momentos podemos tener un comportamiento muy divergente respecto a este modelo normativo. Por lo tanto, los capítulos empezarán presentando el modelo normativo, de una forma u otra, luego empezará a mostrar las divergencias. Es decir, la proporción de respuestas correctas suele ser en algunos casos bajísima y
cada uno de los capítulos, obviamente, con sus características particulares, veremos cómo empezamos a buscar alternativas, explicaciones a por qué el rendimiento no es el esperado, qué factores pueden estar influyendo sobre esa divergencia y la posibilidad de seguir manteniendo la idea de que tenemos un módulo lógico, todo esto dicho de una forma muy metafórica, que nos permita resolver estas tareas y al mismo tiempo poder seguir diciendo que somos fundamentalmente racionales. Por lo tanto, tendremos una dosis relativamente alta, a algunas personas les encantará y a otras quizá menos, de lógica. Lógica como modelo normativo básico, que para nosotros es más que el punto de partida, no es una asignatura sobre lógica, aunque nos pueda dar trabajo al respecto. Vamos a estudiar, por lo tanto, la deducción, las inferencias deductivas y la inducción, la inferencia inductiva, en capítulos separados, pero este tema 2 es un tema introductorio. Es una distinción muy clásica. Clásicamente se utilizaba la metáfora direccional para diferenciar deducción de inducción. Y de eso hablé hace un momento y ahora quizá lo vamos a entender mejor. El razonamiento deductivo, según la metáfora direccional, que quiere decir va desde aquí hasta aquí, pues el razonamiento deductivo va desde lo general a lo particular. Veremos que esto se puede entender de otra forma, pero por ahora nos quedamos con esto. ¿Qué se entiende por de lo general a lo particular? Básicamente, un argumento deductivo tiene esta estructura. Esta estructura es la más simple. Podría ser un poquito más, veremos algún ejemplo más adelante, pero lo normal es que incluso sea más compleja. ¿En qué sentido? Básicamente tenemos información que se nos proporciona. Esto es una parte que viene dada en el problema. Toma la forma de premisas. ¿Sí? Veremos además que normalmente son fórmulas lógicas, son frases en lenguaje natural, pero que no hacen más que expresar una fórmula lógica. Además, lo veremos más adelante, este esquema simple que solo tiene dos premisas, diferencia entre premisa mayor y premisa menor. ¿Qué tienen estas premisas? En esta metáfora direccional, el ejemplo arquetípico implicaba que la premisa mayor afirmaba, defendía o exponía un principio general, que, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, ese principio general tomaba la forma de una ley científica. Podría ser, los metales se dilatan si se les aplica calor. Una fórmula que no habla de ningún metal en concreto, habla de los metales en general. De ahí esa idea de principio general. La segunda premisa típicamente planteaba un caso particular. Sí. Por ejemplo, la ley general, todos los metales se dilatan si se le aplica calor. Y el caso particular podría ser esto que tengo aquí en mi mesa es un trozo de este tipo de metal. Es un caso particular. La conclusión sobre esta información dada, en algunos casos la tarea consiste en generar una conclusión, en otros casos, como ya veremos, consiste en, dada una conclusión, decidir si es válida o no es válida, o en otro caso podría darse tres posibles conclusiones y hay que elegir cuál se considera la válida o la más válida. Pero al fin y al cabo, la conclusión también es de tipo particular. Y la ciencia funciona de esta manera. Es decir, la ciencia, por ejemplo, tiene un conocimiento genérico sobre el mundo y aplica el conocimiento genérico a los casos particulares. El médico, cuando nos espera en el centro de salud, tiene un conocimiento muy amplio sobre muchas cuestiones de la salud humana y cuando entramos en consulta nosotros somos su caso particular en ese momento. Y sobre ese caso particular va a aplicar los principios generales para derivar una conclusión particular.
el caso del médico, pues va a ser un diagnóstico, por ejemplo, una sugerencia, un consejo, una explicación de por qué nos está pasando lo que está pasando, lo que corresponde. Si veis este modelo direccional, parece que va desde lo general a lo particular. Y necesita operar o utilizar pues, dos premisas. Una que plantea el principio genérico, otra que plantea un caso particular y la conclusión, que se ha de generar o puede venir dada y tenemos que decidir sobre si es correcta, válida o no es válida. Este conjunto de tres elementos, se denomina argumento lógico. Y ya digo, es muy sencillo, pero un argumento lógico podría tener muchas premisas. Y la conclusión ha de derivarse necesariamente de esas premisas, de algunas de las premisas, de todas en conjunto, lo que corresponde. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los hombres son buenos, es un principio general. Caso particular, Juan. Un Juan particular, una persona, y nos dice que es un hombre. Conclusión, Juan es bueno, una posible conclusión. Como veis, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Si es verdad que Juan es un hombre, pues necesariamente tiene que ser bueno, porque esta premisa nos dice que todos, Juan incluido, todos los casos particulares que podamos conocer, son buenos. Es muy importante entender además que las premisas no se ponen en tela de juicio, es decir, cuando forman parte de un argumento se consideran verdaderas. Otra cosa es que realmente no lo sean, pero es un problema diferente, que eso no os confunda. Si la afirmación está aquí con una premisa, no ponemos en tela de juicio su verdad. Otra cosa es que lo sea o no, es distinto. Pero cuando forma parte del argumento es como un minimundo donde las premisas se consideran verdaderas. Y la conclusión que se siga necesariamente quiere decir que no importa que la conclusión sea verdadera o falsa, tiene que seguirse de esas premisas. Imaginaos un argumento estúpido, pero imaginaos, todos los hombres son buenos, primera premisa, Juan es un hombre, segunda premisa, y como conclusión el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Alguien puede decir que es verdad, otros dirán que es falso, pero lo que es cierto, meridianamente cierto, es que no se sigue de esas premisas. Tiene que derivarse de las premisas como tal. De hecho, el principio de necesidad, lo veremos más adelante, necesidad lógica en el argumento deductivo, indica que es imposible que esta conclusión sea falsa si estas son verdaderas. Otra cosa es que lo puedan ser. Entonces, damos por verdadero esto, no podría ser falso en un argumento válido la conclusión. Por lo tanto, la conclusión se sigue necesariamente y eso indica que es imposible que sea falsa si las premisas son verdaderas. Y hasta ahí este principio. El razonamiento inductivo, como os decía, va de lo particular a lo general. Y eso significa que parte de una base de datos, enunciados particulares, es afirmaciones que se hacen sobre casos concretos, y a partir de eso se deriva, y ahí es donde viene la diferencia, un enunciado universal. ¿Sí? En la base de datos tenemos a Juan, a Luis, a José y a un tal Antonio, entre otros. Y de todos ellos podemos decir que son personas buenas, que son hombres y personas buenas y buenos. Por lo tanto, este proceso de inferencia puede llevarnos a asumir que todos los hombres son buenos porque hasta ahora todos los casos conocidos lo son. Eso no implica que exista un contraejemplo. Aquí llega el señor H, que resulta que es malo. Cuando lleguemos a ese contraejemplo, nos daremos cuenta que nuestra inferencia inductiva es errónea. Pero hasta ese momento lo consideramos algo probable, pero no es absolutamente fiable. La deducción sí. La deducción sigue ese principio de necesidad, pero en cambio la inducción no. La inducción nos proporciona mayor convicción, nos da un sentido de es más probable cuanto mayor sea esta base de datos. Bueno,
Seguimos el próximo día a partir de este punto.